Aibuan. Buen día, buenos días, good morning, Subodhasanak. Mirad. Esta es una pista de lo que vamos a hablar hoy. ¿Sí? Vamos a hablar de la Perahera, Esala Perahera de Kandy. Como cada año, este año también se celebra la Esala Perahera. Este año es del 13 al 23 de agosto. Siempre coincide con el mes de Esala, que es el mes que empieza con la luna llena, a veces es en julio, a veces a principios de agosto, que se llama Esala, y acaba el día, son 10 días dentro del mes de Esala, y acaba el día de luna llena, que coincide con agosto, de Nikini, full moon, por el día de luna llena. Cada día de luna llena en Sri Lanka tiene un nombre distinto. Sabéis que los días de luna llena siempre se celebra algún acontecimiento relacionado con la vida de Buda. Bueno, independientemente de esto, no me voy a enrollar, porque si no ya, si os explico toda la historia del budismo, no acabaremos nunca, ya os lo he explicado en diferentes vídeos. También os he hablado de la Perahera. Perahera significa procesión, la gran procesión por excelencia. Hay otras muchas durante todo el año, está una muy importante que es la de Kataragama en el mes de julio, pero la más importante mundialmente, porque es mundialmente conocida y porque es única en el mundo, es la Perahera en Kandy, la que se celebra en Kandy durante 10 días. Este año, ya digo, empieza el día 13 y acaba el día 23. Y siempre coincide cuando acaba con el día de luna llena del mes de agosto, que es la Nikini Full Moon. Esa luna llena se llama Nikini. Pero el mes durante el cual se celebra la Perahera es el de la luna llena Esala, que normalmente coincide o finales de julio o principios de julio, de agosto. Vale. Dicho esto, ¿por qué es tan importante la Perahera de Kandy? Por muchos motivos. Y se ha hecho mundialmente conocida por todo el mundo y es mundialmente reconocida, no solo por los budistas de todo el mundo, sino por todos los turistas, todo el mundo que acude o la gente que no, pero que tiene muchas ganas de ir. Yo me he encontrado muchas veces en los grupos gente que durante muchísimos años han querido ir a Sri Lanka pues precisamente para ver esta procesión. Vamos a ver. Esta procesión, la Perahera, Esala Perahera, saca a pasear, es por eso es que es importante. Ya sabéis que en Kandy está el templo del diente, el Dalai Lama, que es donde se custodia la reliquia del diente de Buda, ¿vale? Uno de los dientes de Buda, concretamente un incisivo de la parte izquierda de Buda, bueno, es igual. Y se le dan, pues a veces hay muchas historias sobre este diente, que si crece cada año y tal, bueno, pero independientemente de esto, está custodiado en el templo de Kandy, en el Dalai Lama. Este diente llegó a Sri Lanka escondido en el pelo de una princesa india. Cuando llegó este diente, ¿por qué llegó escondido? Si ya desde el principio, esto se puede ver también dentro del templo, hay una sala donde hay muchas estatuas de Buda en las diferentes posturas que puede tener el Buda de meditación, y hay cuadros donde se explica la historia del diente, desde que llegó escondido en el pelo de la princesa india hasta que acabó en el templo de Kandy. Este diente significa poder. Quien tiene el diente tiene poder. De ahí que siempre se ha intentado guardar, como el Santo Grial, que bueno, no es el Santo Grial también, pero siguen buscándolo porque, bueno, se dice que está en el sur de Francia, no sé qué, pero quien lo tiene el poder. Bueno, no estoy hablando de Indiana Jones, que también, pero que la realidad es así, se dice. Pues el templo, el diente de Buda, lo mismo, ¿no? Quien tiene la custodia, quien tiene este diente, tiene el poder. Entonces, siempre se ha ido pues, pasando de un sitio a otro para tenerlo bien guardado, ¿no? Cuando llegó a Sri Lanka, pasó por las diferentes capitales por las cuales las diferentes capitales que ha tenido el país, siempre custodiado. Siempre se ha realizado una perahera desde más pequeña hasta más grande, la que se conoce hoy en día. Siempre ha habido perajeras cuando se ha sacado a pasear el diente de Buda para que, al menos durante unos días al año, la gente pudiera estar cerca de ese diente. No digo verlo porque no se puede ver. Hoy en día el diente se guarda en una especie de casquete. Tengo un dibujo aquí que os lo voy a enseñar. Imaginaros esto. Este es el casquete. Es casquete, ¿cómo diríamos? Le digo casquete porque en inglés es casket, pero sería como un
una caja, donde se guarda ese diente. Es como si fuera, para que os hagáis una idea, bueno, es de oro y tiene piedras preciosas, pero para que os hagáis una idea, es como si fuera una de esas, no sé cómo se llaman ahora, las muñecas estas rusas que las vas sacando de la más grande y la más pequeñita, se va, ¿sabes? Que dentro de una grande hay una más pequeña, más pequeña, más pequeña. Pues lo mismo pasa con este recipiente. Que tiene diferentes réplicas, pero cada vez más pequeñitas, y en la más pequeña del centro está el diente de Buda. Muy pocas personas lo pueden ver, son personas siempre muy escogidas, y realmente cuando tú vas al templo o durante la perajera, que se lleva a lomos de un elefante, el raja, el elefante rey, que es escogido de un templo normalmente distinto, a veces es el mismo elefante, a veces no, se lleva a pasear por diferentes rutas dentro de la ciudad de Kandy, en función del momento de la perajera tiene diferentes días, entonces ese elefante con esta caja, ¿no? Con este recipiente, no sé, como una especie de joyero tan bonito, se saca a pasear. Se dice que no es el verdadero, junto al verdadero hay uno más pequeño que también está bendecido, se saca porque, bueno, pues si realmente el diente da poder, si lo robasen, imaginaros lo que podría pasar, ¿no? Entonces, incluso durante la época de los ingleses, este diente, que ya estaba en el de la Dama Ligada, en el templo de Kandy, lo escondieron para que los ingleses no se pudieran hacer con él. Y cuando Kandy, que fue el último bastión, el último reino de singalés, el reino de Kandy fue el último lugar en rendirse, el último lugar en rendirse a los ingleses durante la época de la colonización inglesa. Lo que finalmente se firmó fue un acuerdo político en el que los británicos respetarían a los gobernadores, el poder político administrativo de los gobernadores que representaban al rey, cosa que luego no respetaron y no hicieron, pero también firmaron un acuerdo conforme al cual el diente siempre sería custodiado por los srilankeses, y eso sí lo cumplieron. Es decir, el diente siempre ha estado en manos de los srilankeses, excepto un tiempo muy cortito durante el tiempo de la colonización portuguesa, pero fue un tiempo realmente muy corto. El resto, pues, y ya digo, durante la época de los ingleses pasó a diferentes templos escondido para que no se pudieran quedar con él y no pudieran tener, porque se cree que quien tiene el diente tiene el poder. Aparte de este resumen histórico, ¿qué significa la perajera? La perajera es una procesión que tiene un significado religioso, tiene un significado artístico, tiene un significado político y tiene un significado mágico. ¿Mágico por qué? Porque es una procesión que se realiza para que llueva, para terminar con sequías, para llamar a la lluvia. En este sentido, los británicos la prohibieron durante 3 años, y como durante esos 3 años hubo una sequía terrible en el país, bueno, se vieron obligados a volver a hacerla por sí, y ese por sí funcionó, y desde entonces ya se sigue haciendo la perajera anualmente, como se hacía antes de los ingleses. Ese es el significado mágico de la perajera. La perajera empieza el día de luna llena de Sala. Ya os he dicho finales de agosto, normalmente julio o principios de agosto. Durante ese día, en el tiempo que dictan los astros, en un tiempo propicio, en la hora propicia, los monjes del templo de Kandy y otros 4 templos que se llaman los 4 devales, que custodiados por los dioses guardianes de Sri Lanka. Esto es muy complicado, pero bueno, a ver si me explico. Buda, el budismo no es una religión, Buda no es un dios, y los budistas creen, bueno, y también los hindúes, también respetan a Buda. Buda no era un dios. Hay 4 dioses guardianes del budismo, o en el budismo. Está el dios Nata, el dios Vishnu, la diosa Patini y el dios Skanda o el dios de Kataragama. Estos cuatro dioses
o deidades tienen sus propios templos en Sri Lanka. El templo del dios de Nata, ese es el templo que está justo delante del Dalai Lama Ligada, que algunos ya habréis visto, se ve incluso desde el Dalai Lama Ligada, desde el templo del diente. Pues los monjes que hay o los sacerdotes que hay en estos 4 templos, porque uno de ellos, el templo de Patini, o 2 de ellos, el templo de Patini y el templo de Kataragama, son templos hindúes. Ya sabéis que el budismo en Sri Lanka está mezclado con el hinduismo. Monjes o representantes religiosos de estos templos acuden al árbol de los deseos. El árbol de los deseos es un árbol, un jack tree, el árbol de la fruta del jack, que es una fruta así como muy grande, que se puede comer en curry o se puede comer como fruta, pero básicamente se hacen muchos curries de jack. Acuden a ese árbol, cortan una rama y la dividen en 4 trozos. Cada uno de estos trozos se le da al monje principal o al sacerdote principal de cada uno de estos templos y la llevan a su templo y la plantan. Ese día empieza realmente la perajera, la esala perajera. Se hacen ceremonias dentro de los diferentes templos, pero la gran ceremonia, la gran procesión no empieza hasta 10 días antes del final de la perajera, es decir, cuando empieza la otra luna llena del mes de agosto, que es la Nikini. ¿Vale? No sé si os habéis entendido. Empieza ese día, el día 10 días antes de la luna llena del mes de agosto, de la Nikini, es cuando empieza la procesión por las calles. Hay una procesión que dura 10 días, que tiene diferentes partes, se va recorriendo la ciudad de Kandy, se va recorriendo con elefantes, primero menos y luego muchos más, elefantes que llegan de todas partes del país. Los elefantes pertenecen como al RAC, como la Asociación de Automovilística de aquí, todos los elefantes pertenecen a una asociación, entonces la gente que tiene elefantes, que pueden ser por los elefantes que se utilizan para trabajar, pero en algunos sitios aún hay, o elefantes que se utilizan como dentro del turismo y tal, todos los elefantes que no sean salvajes o los elefantes que están dentro de los templos, que son muchísimos, todos estos elefantes van en procesión, o la mayoría de ellos van en procesión a Kandy, a recorrer la ciudad, y cada día, como van llegando poco a poco, a veces van andando por la carretera, los ves venir, a veces van en camiones, bueno, de diferentes maneras, van llegando de todo el país y se reúnen, y por lo tanto el último día de la perajera, que es la Nikini, que es la más espectacular, es la que tiene, porque es más espectacular, tiene exactamente lo mismo que la del primer día, tiene acróbatas. Por eso es artística, también simboliza el arte, porque puedes ver los diferentes bailes que hay en Sri Lanka, están los bailarines de Kandy, los mundialmente conocidos bailarines de Kandy. Tengo aquí un dibujo también muy chulo de un bailarín de Kandy, para que, bueno, me imagino que los que hayáis estado ya sabéis, ¿no? Pero bueno, bailarín de Kandy, es estos son los diferentes bailarines de Kandy. Bueno, se ven en procesión, se ven diferentes bailes, se ven los acróbatas, se ve fuego, se ven los centenares y centenares de elefantes que están todos engalanados con luces, con ropas de colores, bueno, y los diferentes nilamés, que son hacen como los representantes, como si fueran los gobernadores de antes, pero ahora son gente pues importante, que los nombran las comunidades y que custodian las diferentes reliquias que hay en los templos. El más importante es el nilamé de Kandy, porque tiene bajo su tutela tiene la custodia del diente, junto con los diferentes monjes y el monje principal que sería como no os diré que es como el Papa, pero sí como, bueno, pues es la gran autoridad budista en Sri Lanka, ¿no? Entonces ellos tienen bajo su custodia el diente. Entonces los monjes no van en procesión, los monjes lo ven desde una tarima, se puede ver la tarima donde están todos los monjes, y los que van en procesión son los nilamés, estas personas, ¿vale? Que acompañan a los diferentes elefantes. El último día, que es el día 23 este año, el último día que sigue el día de luna llena, es decir, es de la noche esa, que es donde hay esa gran procesión de elefantes con muchísimos elefantes, se celebra la Water Cutting Ceremony. Water Cutting significa cortar el agua. Y esa ceremonia se celebra por la mañana, empieza a las 3 de la madrugada, donde van los diferentes representantes de estos templos que os he dicho, van en barcas
al río Mahabeli, hasta una zona del río, donde se celebra la ceremonia que ahora os explicaré cuando os explique la parte de la lluvia, que ya será la parte final de mi explicación. Os quería comentar lo de los 4 deidades, para que sepáis un poquito. Nata sería el dios que quiere llegar a ser Buda, y es el que siempre, cuando en la época de los reyes, delante de este rey es cuando se elegía el nombre del rey. El rey tenía que cambiar de nombre cuando llegaba a ser rey, ¿eh? cuando era nombrado rey. Está Vishnu, que es el pacificador. Está Kataragama, Skanda, que es el dios de la guerra, pero ese es el dios guardián por excelencia, y por eso en la perajera hay representantes hindúes también, porque está el dios Vishnu, y está Patini. Patini es la diosa de la fertilidad y de la pureza. Y ella también aspira a ser Buda, pero para ser Buda dicen que se tiene que convertir en hombre. Bueno, es lo que hay. Os explico la parte de la lluvia. Esto es muy importante y es muy interesante. Es la parte, y más curioso, es la parte de magia que tiene la perajera, que es el que hacer que llueva, ¿no? Que el agua es el bien más preciado que poseemos, y eso los srilankeses lo saben muy bien, y todos los agricultores del mundo sobre todo, y todos lo sabemos muy bien. La perajera simboliza lluvia. Y el ruido de la lluvia puede oírse en la perajera. Hay unos acróbatas que llevan como una especie como de látigos, y en la punta hay como una parte de metal, y cuando le dan al suelo suena como si fuera un trueno, simbolizan el trueno. Luego están otros, los que llevan las antorchas, unas antorchas que queman con fibra de coco, y queman. Esas antorchas simbolizan los relámpagos, los relámpagos en una tormenta. Y los elefantes significan las nubes, y de ahí que cada vez haya más y más y más y más elefantes. Al final de todo ya está todo el cielo cubierto de nubes que van a dar la lluvia, y por eso de ahí que cada vez hay más elefantes. Eso que a veces cansa, que es un poco pesado, porque cada vez hay más elefantes de diferentes colores, no sé cuándo se acabará, y es porque cada vez hay más nubes y se espera la lluvia. Y el último día, que es el día que se celebra esa perajera de día, que es cuando van con las barcas los diferentes representantes de los diferentes templos, de esos 4 templos más el Dalai Lama Ligaba, van al centro del río, ponen una tela blanca para esconderlo, van con espadas y con una especie de cofres donde hay agua del año anterior. Ellos se meten dentro de esa especie como de cubículo de telas blancas, ahí vacían el agua, y con la espada cortan el agua, simbolizan el corte del agua, es decir, que es como si ellos estuvieran en el cielo, es una representación del cielo en el agua de la tierra. Cortan con esa espada, cortan las nubes para que pueda llover. Entonces ellos cortan el agua, hacen un círculo imaginario en el río, en esa parte dentro de la tela blanca, hacen un círculo, cortan el agua dentro del círculo y cogen agua de ese año en esos cofres y se la llevan para el año próximo, el año que viene, volver a repetir la misma operación. Pues terminado esto, en Sri Lanka llueve, y es un hecho. Entonces es cuando los monjes empiezan un retiro, se llama el retiro del agua, que dura 3 meses, y ahí se acaba todo. Os lo creáis o no, yo sí he visto la lluvia. Y si a veces ha llovido un poquito antes de la perajera, durante la perajera para automáticamente y después vuelve a llover. Y me voy a despedir con algo muy especial para nosotros, que es el elefante de Mayalia durante la perajera. Solo os voy a desear Budu Saranai, que Buda os bendiga, con mucha lluvia, con mucha agua y con todos los deseos que tengáis. Un fuerte abrazo y hasta la próxima.